a hablar de tratamientos del tratamiento de la migraña con los nuevos avances, a pesar de que en el país no tenemos ninguno de estos medicamentos. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a hablar un poco de la introducción, la clasificación, el tratamiento farmacológico y algunas opiniones de expertos. Bueno, la migraña, sabemos que es un trastorno crónico, es recurrente, que se caracteriza sobre todo por dolor, generalmente unilateral, pulsátil, que tiene una duración de 4 a 72 horas, ¿ya? Y que es muy incapacitante. Esta patología se presenta generalmente en la edad reproductiva, en la edad también donde generalmente uno tiene que trabaja. Entonces, muchas veces es muy incapacitante, tiene mucho impacto en lo que es la actividad laboral, ¿ya? Tiene una prevalencia del 15%, generalmente es más frecuente en mujeres que en varones, excepto en los niños donde es similar, ¿no? En la mujer, a partir de la menstruación, se hace mucho más frecuente que en los varones. El 50% de los casos tienen antecedentes familiares. La Sociedad Internacional de Cefaleas ha clasificado a las cefaleas el 2018, yo creo que este año les va a tocar hacer la revisión, en los siguientes tipos: las cefaleas primarias, las cefaleas secundarias y las neuropatías craneales dolorosas. Migraña pertenece al primer grupo, que serían las cefaleas primarias, junto con la cefalea tensional, que también es otro tipo de cefalea muy frecuente. Bueno, esta es la clasificación de la migraña. Para más didácticos, más comprensivos, vamos a dividirla solamente en dos: en migraña con aura y migraña sin aura. Bueno, los criterios diagnósticos de la migraña sin aura se caracterizan por al menos 5 crisis que tienen que tener las siguientes características: episodios de cefalea que duren de 4 a 72 horas, que tengan los siguientes criterios: la localización sea unilateral, que sea de carácter pulsátil, que sea de dolor de intensidad moderada a severa y que empeora con la actividad física. Además de esto, se va a acompañar de náuseas, de vómitos, ya sea de fotofobia o fonofobia. Esa es migraña sin aura. Migraña con aura tiene las características anteriores más lo siguiente: ya al menos 2 crisis que se caracterizan por auras. ¿Qué son las auras? Pueden ser visuales, pueden ser sensitivas del lenguaje, pueden ser motoras, pueden ser troncoencefálicas o retinianas. Y tienen que tener las siguientes características. Esta aura tiene que ser de progresión gradual, ya que tiene que instalarse poco a poco, de 5 hasta 60 minutos tiene que ser su duración, y al menos un síntoma del aura tiene que ser unilateral. Además que después del aura o junto con el aura aparece cefalea. Bueno, acá tienen los más frecuentes, son los auras visuales, aunque también hay otros tipos de auras, pero estos son los más frecuentes, ¿no? Los destellos, los puntos ciegos, hay la visión borrosa, las manchas, el zigzag que aparece. Bueno, la migraña se caracteriza por, en realidad, 4 fases o 4 etapas. Tenemos la etapa prodrómica, la etapa del aura, el ataque de migraña y el postdromo. No todas las migrañas tienen esta característica, pero en forma general podemos decir esto. La etapa prodrómica, que aparece unas horas o días antes de que aparezca el aura, generalmente se caracteriza por irritabilidad, por depresión, por bostezo, por polaquiuria, ya, que duran, como les digo, pocas horas o días. Luego viene el periodo del aura, que ya hemos visto que tiene una duración de 5 minutos hasta 60 minutos, y que pueden ser visuales, pueden ser sensoriales, del lenguaje, motores, ¿no? Luego viene el dolor, con las características que ya hemos visto: un dolor unilateral, pulsátil, de intensidad moderada a severa, ya, y que puede acompañarse de náuseas, vómitos, fotofobia o sonofobia. Y luego tenemos el periodo postdrómico,
que dura generalmente de 24 a 48 horas, donde los pacientes tienen dificultad para concentrarse, fatiga, ánimo depresivo. Todo esto se pueden repetir varias veces al mes. Y ese es el problema cuando uno se encuentra en una etapa ya laboral o de estudios. Entonces es muy incapacitante en este sentido. Bueno, por la duración vamos a dividir la migraña en dos tipos, la migraña crónica y la migraña episódica. La migraña episódica se caracteriza en migraña de baja frecuencia y de alta frecuencia. Se habla de baja frecuencia cuando las crisis se repiten de 1 a 9 veces al mes, y de alta frecuencia ya serían de 9 a 14 días al mes, ¿no? O sea, eso es baja frecuencia de 1 a 9 días al mes y de alta frecuencia de 10 a 14 días al mes. Esa es la migraña episódica. Y la migraña crónica se caracteriza por cefalea de más de 15 días al mes y por más de 3 meses. Entonces esto nos da realmente lo incapacitante que es. Una migraña de baja frecuencia puede evolucionar a una migraña de alta frecuencia e incluso cronificarse. Y eso generalmente es por el abuso que nosotros hacemos de los analgésicos. Bueno, el tema que nos toca hablar es el tratamiento. Para el tratamiento es muy importante las guías. Estas guías que están basadas en evidencia, estas guías que generalmente se basan en estudios, ya sea en revisiones sistemáticas, en metaanálisis o en la opinión de todos los expertos generalmente, son los que opinan sobre esto. Entonces, en esos 3 puntos se basan y aparecen guías y cada vez van cambiando este tipo de guías. Así tenemos guías europeas, tenemos guías americanas, tenemos guías de la sociedad italiana, tenemos guías incluso de Arabia Saudita, tenemos muchas guías de la OMS, pero todas estas guías son similares. Todas se basan en estudios sistemáticos, se basan en metaanálisis, se basan en opiniones de los expertos. Entonces, es importante tomarlas en cuenta para el tratamiento, ¿no? Nosotros, si no nos basamos en guías para el tratamiento, podemos tener hasta problemas legales. Por eso se hacen las guías. Para que, si nosotros vamos a utilizar una medicación, podamos decir, ah, está en la guía, se utiliza así, entonces es importante. Bueno, el GRADE, digamos, es una sistematización que se realiza para hacer estas revisiones y para recomendar el tratamiento o no. Así tenemos que el GRADE se va a basar sobre todo en la calidad de evidencia científica y en las recomendaciones que tienen que ser claras y fundamentadas. En cuanto a la calidad de evidencia, tenemos que puede ser alta, puede ser moderada, puede ser baja o muy baja. Y en cuanto a la recomendación, la fuerza de recomendación puede ser fuerte, puede ser débil o condicional, de acuerdo a todos los estudios que han hecho. Pero estas guías también se basan en opiniones de expertos. Generalmente estas tienen poca evidencia, ya, pero son útiles la experiencia de ellos, ¿no? De todo el consenso de expertos. Acá tenemos otra que sería, esta es nivel de evidencia y grados de recomendación. Acá el nivel de evidencia tenemos el nivel del 1 al 4. El nivel 1 es sobre todo los ensayos ECA, ¿no? Y las revisiones sistemáticas. El nivel 2 está relacionado con estudios de corte, con casos y controles. El 3 y 4 se basan más que todo en serie de casos y en opiniones de los expertos. Y en cuanto al grado de recomendación, tenemos, por ejemplo, el grado A, tenemos el grado B y el grado C. El grado A es el pronóstico definitivo, ya el pronóstico probable es el B y el C generalmente que no hay un pronóstico.
El tratamiento de la migraña lo vamos a dividir en dos tipos, el tratamiento agudo y el tratamiento dolor. Vamos a hablar del tratamiento agudo primero, ya es decir, del tratamiento de ataque, o también llamado abortivo. Vamos a hablar de los antiinflamatorios no esteroideos, triptanes, analgésicos combinados, antieméticos, opioides. Estos son los últimos, que serían los diptanes y los yepanes, que no tenemos en nuestro medio. Como sabemos, los antiinflamatorios, tenemos los más representativos para la migraña, son la aspirina, el ibuprofeno, el naproxeno. Estos inhiben a la enzima ciclooxigenasa COX-1 y COX-2, disminuyen la síntesis de prostaglandinas, de esta manera disminuyen la inflamación, disminuyen la vasodilatación, la sensibilización y producen alivio del dolor. ¿Ya? Tenemos aquí los ejemplos, tenemos el ácido salicílico, el naproxeno que sobre todo podemos utilizar en pacientes cardiópatas, el ibuprofeno, miren las dosis de 600 a 1200 miligramos vía oral, que también tiene una evidencia muy importante, el diclofenaco, tenemos el dexketoprofeno y el ketorolaco entre los antiinflamatorios no esteroideos que se utilizan para la migraña. Como verán acá, esta es la calidad de evidencia y esta es la fuerza de recomendación, ¿no? La aspirina, vamos a ver que si bien su calidad de evidencia es moderada, pero su recomendación es fuerte, ¿ya? Igual de que el diclofenaco. Es moderada, pero su recomendación es fuerte. Y tiene interacciones con el sistema endocannabinoide. Esos serían los antiinflamatorios. Como analgésico tendríamos al paracetamol y entraríamos a los triptanes. Triptanes que nosotros sí tenemos algunos, no tendremos todos. ¿Qué hacen los triptanes? Son agonistas selectivos de los receptores de la 5-hidroxitriptamina 1B y 1D, y por esto producen vasoconstricción de los vasos dilatados, especialmente de los meningios, inhiben la liberación del péptido relacionado con el gen de la calcitonina y de la sustancia P, bloquean la transmisión del dolor en el trigémino y de esta manera alivian el dolor en la migraña. Es muy importante que los triptanes se debe utilizar con cuidado en personas mayores de 65 años, no se debe utilizar en pacientes cardiópatas o que tengan alteraciones cardiovasculares, así no podemos utilizar en pacientes que hayan tenido infarto de miocardio, no podemos utilizar en pacientes hipertensos, no podemos utilizar en pacientes que hayan tenido un accidente cerebrovascular y tampoco podemos utilizar en pacientes que tienen migrañas con aura, sobre todo hemipléjica, ¿no? Ya, algunos efectos secundarios de estos medicamentos pueden ser trastornos sensitivos, dolor precordial tipo opresivo que pueden sentir. La administración del triptán tiene que ser temprana, dentro de la primera hora. Generalmente los triptanes ya se utilizan cuando la crisis de dolor es moderada a severa. En migraña con aura,
es mejor esperar la resolución de la aura para iniciar la medicación. Preferible intranasal, ¿no? O subcutáneo, nosotros solo tenemos oral. En caso de recaídas, se puede repetir a las 2 horas. Y para ver si un triptán no es respondedor, por lo menos tenemos que ver 3 ataques. ¿Ya? Ahora, hay que limitar también, no hay que tomarlo todos los días, ¿no? Generalmente se dicen menos de 10 días al mes y además no los utilicen con ergóticos, es decir, con diferentes ergóticos, ¿no? Los que tienen cafeína, ergotamina, no utilizarlos. Aquí tenemos al sumatriptán, que nosotros los tenemos, ¿no? Es el primero en realidad de los que se ha desarrollado y se ha comercializado. En otros países lo tienen subcutáneo, tienen spray nasal, tienen bucodispersables. Nosotros lo tenemos en tabletas. Tenemos también, aquí tenemos al solmitriptán, rizatriptán. Este tenemos, ¿no? El eliatriptán, el almotriptán, ¿no? ¿No? No tenemos, pero sí tenemos este. Y fíjense, el naratriptán y el flobatriptán. Y fíjense la calidad de evidencia de estos. Fíjense, toditos tienen una calidad de evidencia alta y su recomendación en toditos es fuerte. Entonces se pueden utilizar todos. Incluso se están haciendo estudios en niños y en adolescentes para utilizar estos medicamentos, sobre todo los que son en spray nasal. Aquí fíjense, tenemos todos, incluso excepto el solmitriptán, que tiene una calidad de evidencia moderada y también tiene una recomendación débil, ¿no? Ahora vamos a hablar del tratamiento combinado. Hemos visto que a veces podemos combinar un analgésico con un antiinflamatorio, podemos combinar un analgésico con un triptán, podemos combinar con un antiemético, sobre todo cuando hay náuseas, vómitos, ¿no? Así tenemos que vamos a tener aquí un triptán más un AINE, podemos tener un analgésico simple o AINE más un antiemético y la combinación más rara es el ergótico antiemético más, digamos, un triptán, ¿no? No se debe utilizar esas combinaciones. Y esto, evitar combinaciones ya que puedan producir con el tiempo abuso de medicamentos como ser los ergóticos, triptanes con combinación con opioides. Acá tenemos algunas combinaciones. Nosotros tenemos esta. Tenemos también de aquí paracetamol también, ¿no? Con aspirina, ¿ya? Que son todas estas que sí se están utilizando, ¿no? La ergotamina hay que usarla con cuidado porque tenemos el problema que la ergotamina nos puede producir cefalea por abuso de medicamento ya. Acá tenemos la calidad de evidencia y la fuerza de recomendación. Como verán, solamente la aspirina con paracetamol tienen una calidad de evidencia alta y una fuerza y una recomendación fuerte. Las demás más bien tienen una moderada, pero sí una recomendación fuerte, ¿no? Pero la única sería la aspirina más el paracetamol. Antieméticos, podemos utilizar la metoclopramida, podemos utilizar la domperidona. La que más se utiliza es la metoclopramida. Entonces, entre los antieméticos tenemos los agonistas de la dopamina, como son la metoclopramida y la clorperazina, y tenemos los antagonistas de la serotonina, como el ondansetron. Nunca se debe utilizar solo, ¿no? Siempre hay que utilizarlo con algún analgésico, la metoclopramida. ¿Ya? ¿Y para qué se utiliza en la migraña? Sobre todo para aliviar los síntomas de náuseas y vómitos. Hay que tener mucho cuidado por sus efectos colaterales que tiene, como ser los extrapiramidales, la caticia, la distonía, y los cardíacos como prolongación del QT, la hipotensión y la sedación. Como dice, la opinión de expertos dice, no recomienda como monoterapia para la migraña. Los opioides, no se debe utilizar opioides en migraña. ¿Por qué? Por esto. ¿Por qué? Porque produce dependencia, tolerancia y riesgo de sobredosis.
¿En qué casos? Solamente si es necesario, a dosis baja, el menor tiempo posible y después de utilizar otras terapias. Nos va a producir una cefalea por abuso de medicamentos, el tramadol y todos los efectos. Entramos a lo que son los, que les decía, los yepanes y los ditanes. Estos son los últimos medicamentos que se están utilizando en muchos países, incluso en Latinoamérica, y se están utilizando. Sobre todo, estos medicamentos se utilizan cuando nosotros no podemos utilizar triptanes, ya sea por problemas cardíacos o porque no han dado del péptido relacionado con el gen de la calcitonina y el glutamato, por eso disminuye el dolor y la sensibilización. No se debe combinar con otros triptanes y hay que tener precaución porque nos puede producir somnolencia, por eso es que tampoco deben conducir. Los yeptanes, ¿no? Tenemos al más representativo, que es el Rimegepam, que es el primer Yepan utilizado y que actualmente incluso está aprobado como preventivo, porque este se utiliza en el tratamiento agudo, pero actualmente está aprobado como preventivo. Este también actúa contra el receptor del gen liberador de la calcitonina, ¿no? Aquí tenemos el Lambda y aquí tenemos el Yepan. Tenemos los ejemplos de los dietanes que hay aprobados por la FDA. Fíjense, por ejemplo, los ditanes, el Landidistan, tiene una calidad de evidencia alta y tiene una fuerza de recomendación muy fuerte. Lo mismo que los dietanes, tenemos igual calidad de evidencia muy alta y una recomendación muy fuerte, todos. Lamentablemente no tenemos nosotros en nuestro medio. Eso en la crisis o tratamiento de ataque o tratamiento abortivo o tratamiento agudo. Ahora pasamos al tratamiento preventivo. Cuando hacemos el tratamiento preventivo, sobre todo hacemos en las migrañas de alta frecuencia, cuando son muy incapacitantes, o también en las migrañas crónicas. El tratamiento preventivo, que consiste en qué queremos conseguir con el tratamiento preventivo, que disminuyan la frecuencia, la duración y la intensidad de las crisis. Uno de ellos son los beta bloqueantes. El ejemplo que nosotros tenemos es el propanolol, sobre todo, aunque se puede utilizar el nadolol, el atenolol y el metoprolol. Hay que empezar siempre con dosis mínimas hasta llegar a la dosis máxima a los 15 a 20 días. Están indicados en ya sea migrañas, ya sea episódicas o crónicas. En quienes están contraindicados, sobre todo en pacientes que tengan bloqueos, en pacientes con insuficiencia cardíaca. Se puede utilizar sobre todo en pacientes que tienen migraña, que tienen ansiedad, que tienen temblor, va muy bien. En realidad, los beta bloqueantes son los de primera línea como tratamiento preventivo. Aquí tenemos, pero esta es su calidad de evidencia en migraña episódica y en migraña crónica. Fíjense, ninguno tiene una calidad de evidencia y ninguno tiene una recomendación, excepto el propanolol, que tiene una calidad de evidencia baja y que tiene también una recomendación débil, ¿no? Los antidepresivos serían la segunda línea de tratamiento preventivo. En estos antidepresivos, el más utilizado por nosotros es la amitriptilina, ¿no? Uno que es de bajo costo y en el tiene un nivel de evidencia 1 y un grado de recomendación A.
¿ya? Y se utiliza tanto en migraña episódica, en migraña crónica y también se utiliza en cefalea tensional. La venlafaxina es otro antidepresivo que podemos utilizar en migraña crónica o migraña de alta frecuencia. Tiene un nivel de evidencia 2 y un grado de recomendación B. Hay que tener en cuenta los efectos secundarios para ver en quiénes vamos a utilizar, en quién no siempre, ¿no? Sedación, mareo, estreñimiento, incremento de peso, hipotensión ortostática, palpitaciones, nos puede producir arritmias. Entonces hay que tener mucho cuidado también utilizar en personas mayores. En personas mayores no se recomienda mucho la amitriptilina. Aquí tenemos, sin embargo, en la calidad de evidencia y en las recomendaciones, la amitriptilina tiene una calidad de evidencia moderada y una recomendación débil, ¿no? Tenemos también a la duloxetina, que tiene lo mismo, ¿no? Y en migraña crónica, fíjense, no existe calidad de evidencia ni existe recomendaciones, pero sí la recomiendan los expertos, ¿no? En lo que son los medicamentos anticrisis, los que más tienen representación son el topiramato, que sería ya la tercera línea. El topiramato y el valproato, que están en sus... Tenemos sobre todo en migraña episódica y en migraña crónica que se utiliza, no así en migraña de baja frecuencia, ¿no? Más que todo en migraña episódica de alta frecuencia y en migraña crónica. Sin embargo, van a ver que su calidad de evidencia es moderada, pero sí su recomendación es fuerte, ¿no? Igual el valproato. Siempre hay que tener en cuenta estos medicamentos. Hay que tener cuidado, por ejemplo, el uso en pacientes embarazadas, ¿ya? No hay que utilizarlos en pacientes embarazadas estos dos. Actualmente se están estudiando otros. Ahí tienen, por ejemplo, la lamotrigina que ya se utiliza, el levetiracetam, ya, el oxcarbazepina, el vigabatrin, que también se puede utilizar, ¿no? Pero como les digo, en el nivel está el topiramato y el ácido valproico. El valproato, entre los efectos adversos, náuseas, vómitos, mareos, ya contraindicaciones, hepatopatía, trombocitopenia, embarazo, no se puede utilizar. El topiramato siempre yendo de dosis pequeñas a dosis más altas hasta llegar a 100 miligramos día. Ya los efectos adversos, pérdida de peso, parestesias, puede haber problemas cognitivos, contraindicado en el embarazo, en mujeres en edad fértil. Es importante tener en cuenta. Bueno, esos serían los medicamentos anticrisis. Entramos a los que son antagonistas, ¿no? De los canales de calcio. Y uno de los que es representativo y que lo utilizamos mucho es la flunaricina. La flunaricina que utilizamos como tratamiento preventivo, tanto de alta frecuencia como la migraña crónica, ¿no? Vamos a ver qué se caracteriza porque sobre todo va a producir una disminución de la despolarización cortical propagada, tiene efectos secundarios muy importantes como el aumento de peso, ¿ya? Pero es bien eficaz, económico y además que se utiliza como dosis única. Este se utiliza también en niños para sus migrañas. Acá otros medicamentos tenemos los IECA, los ARAS que podemos utilizar. Acá tenemos sus contraindicaciones, por ejemplo, la flunaricina en Parkinson, obesidad, embarazo, lactancia, los efectos que puede producir la depresión y la somnolencia que nos puede producir, por eso generalmente se da en la noche. Podemos utilizar también la cinaresina, como en migrañas también, sobre todo vestibulares, ¿ya? Y a la dosis de 75 miligramos día también se puede utilizar en una dosis o se la puede dividir en tomas. Y estos son los que les decía, ya el candesartán, el lisinopril, el telmisartán, pero sin embargo tienen una calidad moderada a baja y una evidencia muy limitada, ¿no? Otro tratamiento que se puede hacer es la toxina botulínica. Eso está comprobado y se da sobre todo en pacientes con migraña crónica que no han respondido a los otros tratamientos, ¿ya? Es importante que el tratamiento se hace cada 12 semanas, ¿ya?
para revertir, y una vez se suspende cuando ya se revierte de migraña crónica a migraña episódica, recién podemos suspender. Aquí la toxina botulínica, si ustedes ven, tiene una calidad de evidencia en migraña crónica muy alta y tiene una recomendación muy fuerte, ¿no?, en migraña crónica. En realidad es su indicación esa. Los bloqueos nerviosos que generalmente hacemos en el hospital mayor, ya utilizamos también en migraña crónica de alta frecuencia, o también a veces utilizamos en las crisis agudas o cuando está el paciente realizando la transición de terapia, ¿no? Y en este caso utilizamos el bloqueo y es muy bueno. Y no solamente hacemos ese, sino también hacemos el esfenopalatino, que también va muy bien en cuanto a los bloqueos. Y la otra medicación que es preventiva, que se está utilizando mucho en otros países, incluso en Latinoamérica, son así los anticuerpos monoclonales, que lamentablemente nosotros no tenemos. Son eficaces para la migraña episódica y la migraña crónica, ya. Sí, deben ser muy caros. Esto se utiliza generalmente, puede ser mensual, puede ser una vía intravenosa o subcutánea, buena adherencia al tratamiento. Realmente estos son excelentes para migraña preventiva, ¿no? Para utilizarlos. Y es así, que estos tienen, tanto en migraña crónica como en migraña episódica, su calidad de evidencia es o moderada o alta, y su recomendación es fuerte. Toditos son así, ¿no? El que más conocido es el de Erenumab, que casi lo tienen todos los países de Latinoamérica, excepto nosotros. Bueno, en cuanto a las opiniones basadas en expertos, vamos a ver, para ataques leves a moderados de migrañas en adultos, se recomienda paracetamol o AINES o una combinación como tratamiento en la migraña aguda, ¿no? En el ataque. Otros, ese tiene una recomendación de los expertos del 100%. Para ataques leves a moderados en migrañas también, y asociados a náuseas, ahí podemos utilizar AINES más metoclopramida. Tiene también una recomendación del 100%. Ataques severos en adultos asociados a náuseas, vómitos, podemos utilizar metoclopramida, paracetamol o AINES, o una combinación como tratamiento abortivo de primera línea. También tiene una recomendación del 100% de los expertos. Ya para ataques severos de migraña en adultos, con una mala respuesta a los AINES, nosotros recomendamos triptanes, dice, como tratamiento abortivo de segunda línea. O sea, primero están los AINES, segundo están los triptanes, su recomendación es 70%. Para adultos con migraña aguda, moderada, severa, cuando la respuesta es insuficiente a los triptanes, entonces se recomienda utilizar los yepanes y los diptanes, ¿ya? Eso tiene una recomendación del 100%. Para aquellos que son intratables, sobre todo en el estado migrañoso, en otros países tenemos el valproato intravenoso, entonces ese se puede utilizar en migraña aguda. El tratamiento preventivo de una migraña episódica, preventivo estamos hablando, entonces primera línea tenemos el propanolol, segunda línea tenemos a la amitriptilina, tercera línea tenemos al topiramato, ya. Cuarta línea tenemos al valproato. Fíjense, tiene una recomendación de los expertos del 90 hasta el 100%. Para adultos con migraña episódica que no se han beneficiado ni tolerado con estos 3 tratamientos profilácticos, entonces ahí recomiendan ya los anticuerpos monoclonales o algunos yepanes que se están utilizando en forma preventiva. Ya, eso tiene una recomendación del 70%. Para migraña crónica lo mismo, primera línea propanolol, segunda línea amitriptilina, tercera línea el topiramato, ya. Cuarta línea, como habíamos dicho, el valproato. Para adultos con migraña crónica que no se han beneficiado con esto, entonces podemos utilizar anticuerpos monoclonales como el Erenumab o los yepanes como el atoyepan. Eso tiene una recomendación del 70%. Ya, eso es importante. Para adultos con migraña crónica sugerimos utilizar toxina botulínica como agente profiláctico
en ensayos cuando no se han beneficiado con los otros tratamientos. Eso tiene una recomendación del 70%. Ahora es importante considerar el uso de diario en dolores de cabeza. Es importante que el paciente tenga su diario, donde anote la frecuencia, la duración, la gravedad de los dolores de cabeza, los síntomas asociados, todos los medicamentos recetados o los que se ha comprado de la farmacia, ya los posibles precipitantes y la relación entre dolores de cabeza y menstruación, por la migraña catamenial que puede haber. Revisar cuánto tiempo podemos darle el tratamiento preventivo. Generalmente se dice de 3 a 6 meses hasta un año que podemos utilizar el tratamiento preventivo. Los inhibidores o sea, los anticuerpos monoclonales o los inhibidores del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, después de 12 semanas, si el paciente está libre de crisis, se puede también suspender el tratamiento. La toxina botulínica, si la frecuencia de días de dolor de cabeza por mes no se reduce al menos en un 30% después de 2 ciclos, o si su condición ha cambiado de migraña crónica a migraña episódica, entonces sí se puede suspender el tratamiento, ¿no? Bueno, siempre hay que tener en cuenta lo que son las banderas rojas o los signos y síntomas de alarma que han debido llevar cuando les han dado cefalea en emergencia, ¿no? Que son todos estos, fiebre, o cuando hay antecedentes de tumor, alteraciones neurológicas, el inicio súbito o abrupto, cuando el dolor de cabeza se inicia después de los 50 años, cuando la cefalea aumenta, cuando cambiamos de posición, cuando hay papiledema, en el embarazo, en el puerperio, después de un traumatismo, en pacientes con enfermedad autoinmune o con VIH, y el uso excesivo de medicamentos, que también es considerada como una cefalea secundaria. No olvidarse siempre de estos cuadritos, primero los antiinflamatorios, terapia combinada, luego tenemos los triptanes, después recién los dipanes, ¿no? En lo que es el tratamiento agudo. Y en el crónico no olvidemos, primero, ¿qué estaría? El propanolol, segundo, la amitriptilina, esto como tratamiento preventivo, propanolol, amitriptilina, topiramato, valproato, después los anticuerpos monoclonales y después la toxina botulínica. Bueno, gracias.